5 promesas del poderoso es el mensaje de hoy. 5 promesas del poderoso es el mensaje de hoy. Ya mi hermana leyó Sofonías 3:17. Un poquito de contexto. Sofonías predicó en el tiempo del rey Josías, en un periodo de profunda decadencia espiritual en Judá. El pueblo había caído en la idolatría, la injusticia y la corrupción. Gran parte del libro habla acerca del anuncio del juicio y la disciplina de Dios. Pero hoy vemos igualmente que no han cambiado los tiempos porque su pueblo anda en idolatría, anda en injusticia, también anda en corrupción. Vemos todos los días, no solamente afuera en el mundo, sino en las congregaciones que se hablan de pastores que abusan de niños o niñas, igualmente del dinero de ustedes, los utilizan mal para sus beneficios. Entonces vemos que igualmente esto sucede día con día, o sea, no ha cambiado esos tiempos. Por eso la exhortación hoy de esas 5 promesas del poderoso, el gran yo soy, Adonai Elohim, que está en su vida y en la mía también. Muchas veces nosotros escuchamos acerca de qué, de que viene juicio, viene disciplina del Señor, pero vemos que al final de este libro de Sofonías da un giro inesperado, anuncia esperanza, habla de restauración de un remanente que experimenta la cercanía del Señor. Entonces vemos hoy lo mismo, hay un remanente que está cercano del Señor, pero nosotros debemos de contarle al mundo que viene un juicio a este mundo, pero que también hay una esperanza, que también hay restauración, que también el Señor vino a unir, no a destruir ni a dividir. Eso es lo que vino a hacer el enemigo. Entonces vemos que el libro de Sofonías nos va a llevar a eso. Pero vemos que muchas veces escuchamos que Dios te ama, que Él cuida de ti, que tienes planes para tu vida, ¿cierto? Pero vemos que Sofonías 3:17 nos revela un detalle que suele pasar desapercibido. Dios no solamente te protege, también se goza en ti hasta el punto de cantar con alegría. Este pasaje no solo muestra la santidad y la soberanía y el poder de Dios, sino también su ternura apasionada, porque con amor eterno Dios nos ha amado, por eso nosotros le podemos amar a Él, porque Él de antemano ya nos amó a nosotros, por eso nosotros le amamos a Él. Jehová está en medio de ti, es la primera promesa de las 5 que hay aquí en lo que se leyó. Jehová está en medio de ti. ¿Se acuerda de ese corito? Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, Él salvará. Uy, no se lo saben, ella las dejo de tarea. Jehová está en medio de ti. ¿Dónde se encontraba? ¿En qué lugar se encontraba el tabernáculo en el Antiguo Testamento? ¿Se encontraba dónde? ¿Dónde se encontraba el tabernáculo? En el centro, ¿cierto? En el centro, el tabernáculo se encontraba en el centro del campamento. Las 12 tribus, una estaba al este, estaba Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur, Rubén, Simón y Gadad. Al oeste, Efraín, Manasés y Benjamín. Al norte, Dan, Aser y Neftalí. O sea, en medio estaba el tabernáculo y cada una de ellas estaba ahí, en la mitad. En tiempos de crisis, ¿qué piensa usted? En tiempos de crisis, ¿qué pensaba Judá? Judá pensaba que Dios estaba lejos, que el Señor estaba distante, que el Señor estaba enojado, y muchas veces nos pasa a nosotros cuando vienen eventos a nuestra vida y decimos, ¿será que Dios está enojado con nosotros? ¿Será que Dios ya no me quiere? Y en realidad no es así. Jehová está en medio de ti, dice la palabra de Dios. Sofonía le recuerda que Dios está en medio de su pueblo, Él está ahí, Él es el centro, Él es el núcleo de su hogar, es el núcleo de estas 12 tribus, es el núcleo de su vida, es el núcleo de mi vida. Jehová está en medio de ti. Esto anunciaba algo profético. Emmanuel, ¿Dios con quién? Con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo ya quitó, acuérdese, el pecado suyo y el mío. Cristo nos quitó la culpa. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz a morir por usted y por mí. Por eso Él ahora está en medio de ti y en medio de mí. Todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, Jehová está en medio de ti, está en medio de mí. Entonces, por eso colocar la presencia de Dios en medio del pueblo, esto indicaba que Él los iba a guiar,
que Él los protegía, que Él gobernaba cada aspecto de la vida del pueblo. Y eso es lo mismo para usted y para mí. Si el Señor es el centro de nuestra vida, acuérdese, cordón de tres doblez, como dice Eclesiastés. Si el Señor está ahí en nuestro hogar, Él rige, Él gobierna, Él guía, Él instruye nuestra vida. Por eso el tabernáculo estaba en el medio de este pueblo, para que cada uno de ellos acudiera a donde, ahí a orar, a hacer los sacrificios, a buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros no sabemos de que Jehová está en medio de nosotros? Porque vamos y buscamos afuera lo que en realidad Jehová nos puede dar a cada uno y nos puede otorgar. Él está entre vosotros, con vosotros y en vosotros. Nuestro Padre poderoso, el guerrero, está dentro de vosotros. ¿Dónde? En este templo. Porque este es el templo del Espíritu Santo de Dios. O sea, aquí habita Él. Manifiesta su presencia por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el efecto precisamente de esto? Que yo ya no voy a temer a ningún desastre, yo no voy a temer al fuego, yo no voy a temer a ninguna tempestad, porque Jehová está en medio de nosotros. Jehová está dentro de mí, mis amados hermanos. ¿Siente que Dios está distante? Él está en medio de ti, lo dice la palabra. Jehová no está en la periferia. Jehová no está solo en Colombia, Jehová no está en México, Jehová no viene como un visitante, Jehová está en medio de ti, dice el Señor. Esa es la promesa, Jehová está en medio de ti, Él está presente, Él está ahí, Él está cercano de ti. Esa es la primera promesa, Jehová está en medio de ti. La segunda, poderoso para salvar. Tenemos un guerrero victorioso, un guerrero que puede librar, un guerrero que puede salvar. Dios no solo acompaña, Él está con nosotros. Dios peleará por nosotros. Dios va delante de usted y de mí, peleando cada y una de ellas, de las batallas que usted va a librar. Él asegura la liberación de su pueblo. ¿Se acuerda quién liberó al pueblo de Egipto? No fue Moisés, no fue la vara, fue Dios. O sea, ellos son instrumentos de Dios, pero ¿quién está detrás de cada uno de ellos? Es el poderoso, el gran yo soy. ¿Quién abrió el mar rojo? Fue el Señor, no fue Moisés. Y a veces tenemos en la perspectiva o en la mente que fue Moisés o fue la vara. No, es Dios quien usa hombres o mujeres para sus planes y para sus propósitos. El guerrero, el que va a frente, precisamente es Dios quien hace todas estas cosas, mis amados hermanos. Vemos en Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Esto es una verdad escatológica, que Jesús va a venir a derrotar al enemigo. Esto garantiza que la seguridad. Y vemos que Apocalipsis nos dice, porque muchos se confunden, y aquí un caballo blanco. A veces confunden con el otro caballo blanco que dice en el capítulo 3 en adelante de Apocalipsis, que este es ¿quién? Es Satanás, es el enemigo. Pero en Apocalipsis 19, que dice el caballo blanco, el que lo montaba es fiel verdadero, ese es Cristo Jesús, quien viene a pelear la batalla, quien viene ya a reinar, viene con sus santos ángeles al Armagedón, a esa batalla grande y poderosa. No se confunda con esos dos caballos blancos que describe Apocalipsis. Uno es el anticristo y otro es el fiel y verdadero que se llama Cristo Jesús. Esta es una verdad escatológica que nos anima a nosotros, porque viene la derrota del enemigo y nos garantiza que nosotros estaremos reinando con él. ¿A dónde? En los lugares celestiales, mis amados hermanos. ¿Se acuerda de Pedro, que experimentó el poder de la salvación? Cuando se hundía Pedro en el ¿qué? Cuando estaba la tempestad, que él le dijo que si podía caminar sobre las aguas, y el Señor le dijo que viniera. Él empezó a caminar, pero ¿qué? Miró hacia los lados, ¿cierto? Y empezó a escuchar los ruidos. ¿Y qué pasó? Se hundió. Cuando nosotros no sabemos que Jehová está en medio de nosotros, cuando no sabemos que eres poderoso y guerrero, nosotros empezamos a mirar hacia los lados y no hacia el frente, no hacia la cruz. No miramos que verdaderamente Él nos dijo que pasáramos, camináramos sobre las aguas. Entonces vemos aquí en realidad que este Todopoderoso va delante de nosotros. Por eso fue que dio voces Pedro y dijo, Señor, ¿qué?
sálvame, sálvame. Y esto es algo maravilloso, que si usted no ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, todavía una oportunidad de, ¿qué?, de salvación, si es que usted la puede tener. Porque muy pocos pueden tener el privilegio del ladrón que estaba en la cruz, que estaba agonizando, que estaba muriendo, y en ese momento algo vino hacia él y reconoció que le era el Señor. Y le dijo que lo perdonara, le dijo que estuviera, que se acordara de él cuando estuviera donde, en el paraíso, ¿cierto? Entonces muy pocos pueden tener esa oportunidad de que están en un hospital y antes de morirse puedan decir: Señor, sálvame, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, perdóname por lo que he hecho mal. Muy pocos tienen esa oportunidad. Por eso la importancia de ¿qué? Recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, mis amados hermanos. Por eso Pedro dijo: Señor, sálvame. Pero Dios no se queda quieto, Dios no se queda mirando su lucha o la mía, no. Él actúa, mis amados hermanos, como en el caso de Pedro. Él le dio la mano a Pedro, ¿para qué? Para que subiera nuevamente a la barca. Y eso hace con usted y conmigo. En lugar de renegar, en lugar de maldecir, en lugar de decir: ¿por qué a mí? Pídale al Señor que lo salve de ahí, que lo restaure, que restaure su matrimonio, que restaure nuestros hijos. Eso es lo que debemos de hacer. No como el pueblo ¿dónde fue? En el desierto, que divagó 30 años ahí y se quejaban porque había pajaritos, y se quejaban porque había frijoles, y se quejaban porque había tortillas. Todo el tiempo se quejaba, le sacó agua del pedernal y se seguían quejando. ¿Y qué pasó? Perecieron en el desierto. Por eso tenemos que tener nosotros cuidado de no quejarnos tanto, sino decirle: Señor, sálvanos. Aquí estamos. Yo soy tu hijo y tu hija. El Señor entonces actúa. Y Él en la cruz, Cristo Jesús, peleó ¿qué? La batalla por usted y por mí. Él colocó ahí públicamente las actas de lo que usted y yo debíamos, todos nuestros pecados, ante potestades, ante gobernadores, ante huéspedes espirituales de maldad. Él las colocó ya ahí, Él las clavó ahí. O sea que usted ya no debe absolutamente nada. Por eso la importancia de buscar a este Salvador, a este poderoso, mis amados hermanos, el Redentor, el que sufrió por usted y por mí, aquel que fue a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él te salvará de la angustia, Él te salvará de tus temores, Él te salvará de lo imposible, mis amados hermanos. Pero usted crea a este poderoso. ¿Usted cree verdaderamente a estas promesas que Dios está dejando en Sofonías? Que Él ya no está irado, que estuvo un tiempo con su pueblo enojado porque no se arrepintieron, porque era idólatra, porque no hacía lo que el Señor les decía. Pero ahora viene una esperanza, viene este gozo de esta canción, que Dios nos dice ahora, el tercer punto: se gozará sobre ti con alegría. Wow. O sea, Él se gozará sobre ti con alegría. El Dios que disfruta de ti, mis amados hermanos. ¿Esto no le parece a usted maravilloso? Que el creador del cielo y la tierra, de aquel que las estrellas y el firmamento y todo hablan de ese creador, ahora dice que Él se goza sobre ti con alegría. ¿Por qué Él se goza sobre nosotros con alegría? Porque ya estamos en Cristo y el Padre siempre nos va a ver como no pecadores o impuros, sino como santos en su Hijo amado Cristo Jesús. ¿Sí? Ella no nos ve como esos viles pecadores, ella nos ve como sus hijos, que somos adoptados. Por eso no actúa ya de esa forma, porque primera de Juan 3:1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos ¿qué? Llamados hijos de Dios. Dios se goza en nosotros, mis amados hermanos. Él es el mismo gozo que vemos donde en el Hijo pródigo. ¿Sí? Este mismo gozo que se está hablando aquí, que el Señor se goza con usted y conmigo en alegría, ese es el mismo gozo que sintió el Padre cuando el Hijo pródigo se fue. Le pidió su herencia y se fue a divagar el mundo, se gastó todo el dinero en mujeres, en licor y todo esto, pero él vuelve en sí, mira hacia el cielo y le dice: perdóname, Padre, porque he pecado contigo, pero también he pecado con mi Padre terrenal. Voy a ir nuevamente a la casa de mi Padre. Pero dice la Sagrada Escritura que el padre todo el tiempo se asomaba por la ventana a ver si venía su hijo. Salía a la puerta nuevamente a ver si su hijo llegaba. Pero en una de esas ve por allá, y el Señor lo conoce a usted y a mí también, así como el padre del hijo pródigo, en larga distancia por su caminar, como venía, reconoce que viene ese hijo.
pero que ese hijo viene, ¿qué? Arrepentido. Así nuestro Padre está con los brazos abiertos. Por eso se goza en usted y en mí. Usted puede caer, pero el Señor lo levanta. Él lo espera con los brazos abiertos nuevamente, mis amados hermanos. El enemigo le dice a usted, usted pecó, ahí cayó y el Señor no lo puede usar. Pero la palabra de Dios me dice que los dones son irrevocables. El llamado de Dios y los dones son irrevocables, mis amados hermanos. Pero el enemigo quiere que decir, no, usted no sirve para nada. El Señor no le puede a usted ayudar. Claro que así Dios nos levanta nuevamente. Pero ahí viene el arrepentimiento. Vemos que este padre lo recibe con amor. Le ve sus androjos que trae, ¿cierto? Va y le dice, báñese, mi hijo. Le trae vestidura nueva. Nuevamente le trae el anillo. Todo lo que en esa cultura judía era para reponer nuevamente, restablecerlo en ese lugar. Es lo que hace, ¿quién? Este Padre. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos, nos va a nosotros qué? A estar con esos brazos abiertos. No nos va a recriminar. Por eso Él sonríe. Por eso Él se goza sobre usted y sobre mí con alegría. ¿Has pensado alguna vez en tu vida qué le produce alegría a Dios? ¿Será que yo le estoy produciendo lo contrario? ¿Amargura o tristeza al Señor? ¿No has pensado tú alguna vez qué le produce alegría a Dios? Cuando lo adoras, Él se sonríe. Cuando oras, Él se sonríe. Cuando decides confiar en Él en medio de la tormenta, Él se sonríe. Es lo que Él está diciendo, Él se gozará sobre ti con alegría. Cuarto, callará de amor. Él te calmará con su amor. Él calmará tus tormentos. Él calmará tus temores. Él guardará silencio. Él está quieto en reposo. Él está ahí firme. Él está ahí pacífico. Y ahora Él no expresa la ira, sino que descansa en su pueblo redimido, que son cada uno de ustedes, y la nación de Israel, mis amados hermanos. Dice que Él callará de amor. Usted puede considerar al Dios Todopoderoso sumido en contemplación de un ser humano vil y pecador y miserable. Es difícil para la mente humana comprender, como si Dios dijera, no necesito nada más, tú eres mi deleite. Wow. Tú eres mi deleite, dice el Señor. ¿Usted ha visto una madre que mira en silencio a su hijo dormir? ¿Usted ha observado eso, la madre? ¿Sí o no? Ella no dice nada para no despertarlo, ¿sí o no? No hace bulla, quizás como nosotros, quizás los hombres somos más imprudentes. Pero ella lo observa con amor y eso lo llena completamente todo. No hay palabras, ella guarda silencio, porque el silencio habla más que 1000 palabras. ¿Sí? Eso es lo que hace el Señor. Calla de amor por usted y por mí. Romanos 8:35 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús? Absolutamente nada. O sea, nada nos puede romper de esa unión con Él. Absolutamente nada, mis amados hermanos. El amor de Dios es tan grande y tan inmenso que no hay ningún idioma que pueda expresar el gozo de Dios por su pueblo, por usted y por mí. Por eso Él no usa palabras, sino que dice que guarda silencio, calla, dice el Señor. Él expresa ese amor por medio del silencio y muchas veces nosotros nos desesperamos. Cuando nosotros oramos y pedimos y pedimos y pedimos, ¿y el Señor qué? Guarda silencio. Ahí está la expresión de amor del omnipotente, del omnisciente, del que todo lo sabe. Él guarda silencio muchas veces. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender que aún en el silencio Dios está en medio de nosotros, que aún en el silencio Dios nos ama, porque si Él le diera lo que usted pide, como nosotros podemos pedir en un tiempo a nuestros padres, ahora a nuestros hijos, y si nos da lo que nosotros pedimos, podemos ¿qué? Perdernos. Podemos apartarnos del camino del Señor. Por eso muchas veces no nos da completamente todo, mis amados hermanos, porque todavía no estamos preparados para recibir completamente la bendición de Dios. Por eso Él calla, por eso Él guarda silencio, por eso a veces nos da de a poco.
de a poco, para mirar cómo nosotros vamos a ministrar lo poco que nos da. Porque si Él observa y mira, porque Él está en los lugares celestiales viendo qué hace su hijo y su hija, si Él en lo poco nos da algo, y si nosotros somos malos administradores, dirá el Señor, ¿cómo le voy a colocar algo tan grande? Si en lo pequeño no ha sido fiel, entonces lo mucho va a ser infiel, mis amados hermanos. Es lo que dice la palabra de Dios. Es como actúa el Señor, es como obra el Señor. No es como usted piensa, no como usted cree, es como el Señor ya ha planeado su pensamiento, mi pensamiento, como Dios ya tiene planes de bien para usted y para mí también. Por eso tenemos el Espíritu Santo de Dios, quien nos guía a la verdad, mis amados hermanos, que nos conduce por el buen camino. Por eso Él guarda silencio, acuérdate de eso. Y Él guarda silencio solo ¿por qué? Por amor, por amor. Quinto, se regocijará sobre ti con cánticos. Wow. Esto es lo máximo. Esto es el éxtasis ya del pasaje que acabamos de leer. No solamente sonríe, no solamente descansa en amor, no solamente calla, sino que Él canta de alegría, mis amados hermanos, por usted y por mí. Él se le deleita en ti con gritos y de alegría. Eso es lo que describe la palabra de Dios. Se regocija sobre ti con cánticos. Él canta de una forma expresiva en el cual usted todavía no lo podría entender, ni lo podrá entender hasta cuando estemos delante de la presencia de Dios. Él se goza, Él se deleita al cantarle a usted, mi amado hermano. Qué hermoso eso, saber que el Señor que se regocija sobre ti con cánticos. Con cánticos. El mismo que creó el canto de las aves, que usted las escucha en la mañana. Si usted ve la creación tempranamente se levanta y ¿qué? Le canta a su creador, mis amados hermanos. Usted oye los pajaritos cantar, usted ve humeando la naturaleza. Todo eso es expresión de amor de su naturaleza hacia un Dios grande, poderoso y majestuoso. Diciendo la naturaleza, si nosotros lo podemos hacer, ¿cuánto más ustedes que han sido creados a imagen y semejanza de quién? De Adonai Elohim. ¿Sí? Ellos nos da esa enseñanza, mis amados hermanos, que el primer lugar que usted debería dar cuando usted se levanta es ¿a quién? Al Creador, ¿cierto? De cantar, gracias Señor, en ese do, soprano, medio, su voz que tenga, pero cantarle al Señor, alabarle al Señor, darle gracias al Señor por ese día, porque Él canta, Él se regocija sobre ti con cánticos. ¿Qué pasaría si Dios alza su voz y la pudiéramos escuchar? Wow, sería tremendo, ¿cierto? Pero yo a veces, como siempre lo he dicho desde este púlpito, cuando suena un trueno digo, ahí está la voz de Dios. Cuando cae la lluvia la veo, la escucho cuando cae en el porche o arriba en la azotea, o cuando baja por la canal, cae esa lluvia y digo, ahí está la voz de Dios. Porque no hay expresión para poder escuchar la voz de Dios, mis amados hermanos, porque en Apocalipsis Juan decía que era como cascada, ¿no? Algo fuerte, algo potente, algo poderoso. O sea, no hay palabras para poder expresar la voz de Dios, y mucho menos cuando Dios nos está cantando a nosotros, mis amados hermanos. Vemos aquí en el Antiguo Testamento cantando a Dios, ¿por quién? Por usted y por mí con cánticos. Pero vemos en el Nuevo Testamento que el Señor también cantó. ¿Se acuerdan dónde cantó el Señor? Hay 2 veces que solamente canta a Dios. Aquí, a su pueblo Israel, pero también a nosotros. Pero en el Nuevo Testamento vemos a Cristo Jesús antes de ir a morir en el aposento alto, en el día de la Pascua. ¿Se acuerda que Cristo Jesús cantó un himno de adoración y luego se fue a donde? A orar en el monte de Getsemaní? Wow. ¿A usted no le parece esto hermoso? De lo que nos expresa hoy Sofonías, que Él ya no está irado con nosotros, que Él ya está reconciliado con nosotros. Porque nosotros éramos enemigos. Acuerde que fue la obra que vino a hacer Cristo Jesús en la cruz del madero. Antes nosotros éramos enemigos del Padre, pero a través del camino que conduce a la vida eterna, a través de la muerte de Cristo Jesús, ya somos ¿qué? Reconciliados con el Padre. Por eso ya no nos ve con ira. Por eso Él no quiere abrir ya la tierra y que nos trague completamente. No, la obra de Cristo Jesús fue perfecta. La ira del Padre descendió sobre el Hijo, mis amados hermanos. Eso que usted y yo merecíamos fue sobre el Hijo, que Él recibió completamente eso.
Hoy quizás usted viene cargado, hoy quizás usted viene agobiado, hoy quizás usted viene preocupado por todas y cada una de las cosas que suceden en el mundo. Y hoy usted pudiera decir, Jesús, ven. Pero hoy el Señor no te dice, yo no estoy distante, yo estoy contigo. Todo esto tiene que pasar, todo esto tiene que acontecer, porque yo deseo que muchos vengan al arrepentimiento, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchas veces Dios usa las pruebas para traer a ¿quién? A aquellos que se han alejado. Para que miremos al cielo, a los lugares celestiales y podamos decir, Señor, perdóname. O podamos reconocer que nos hemos alejado tanto que nos dejamos enredar por las corrientes de este mundo y que ya nos habíamos olvidado del Creador, del sustentador, de aquel que nos da la vida, pero aquel que la quita, de aquel que nos da la provisión, pero también la quita, para que su pueblo pueda clamar nuevamente. No vemos a un Elías con pasiones como las suyas y las mías, que oró al Señor para que no hubiera lluvia. ¿Y qué pasó? No hubo lluvia, pero dice la Sagrada Escritura que este mismo hombre volvió y oró nuevamente para que llegara la lluvia y volvió otra vez la lluvia, ¿sí? Pero el que hace todo eso es el Señor. Nosotros solamente somos instrumentos en manos de un Dios todopoderoso. Nosotros somos una vasija de barro en manos de un Dios que puede aplastar eso y decir, voy a hacer ahora una vasija nueva para mis planes, para mis propósitos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios de la Biblia. Y hoy le dice a usted y a mí que Dios no está distante, Dios está con nosotros. Porque el Dios de Sofonía, el Dios de nosotros, quiere que sepas esto. Eres la melodía que despierta su canto. Wow. Es lo que te está diciendo hoy Dios a ti y a mí. Tú eres la melodía que despierta su canto. Por eso Él se regocija con cánticos sobre usted y sobre mí, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros no cantarle a este Creador? ¿Cómo no regocijarnos cuando vienen las alabanzas, mis amados hermanos? ¿Cómo no entonar eso en el baño? ¿Cómo no entonar eso en la sala? ¿Cómo no entonar eso en el parque? ¿Cómo no entonar eso cuando usted está en la yarda? ¿Cómo no cantarle al Creador si Él canta sobre ti con alegría, con cánticos? ¿Cómo nosotros no sacar esa expresión de lo más profundo de nuestro corazón cuando Él se regocija sobre usted y sobre mí con cántico, mis amados hermanos? ¿Cómo cantar otras cosas que nos da depresión? ¿Cómo cantar otras cosas que nos lleva a la perdición? ¿Por qué cantar eso que desprestigia a la mujer? ¿Por qué no cantar cánticos que nos lleva y nos eleva a los lugares celestiales? ¿Cómo no cantar estos cánticos que esta mente que está pervertida, que esta mente que está llena de cosas sucias, la palabra de Dios empieza a limpiarla? Y usted con esos cánticos empieza a limpiar esta mente y empieza ese corazón a hacer un renuevo y empieza a florecer la palabra de Dios y empieza a ver un cambio en su vida y lo ve su esposa, lo ve su esposo, lo ven sus hijos, etcétera, etcétera, mis amados hermanos. ¿Cómo no cantar esos cánticos que expresa al Creador de esta tierra, mis amados hermanos? ¿Te dejarás envolver por este cántico? ¿O despreciaremos lo que hoy dice precisamente Sofonías? Lo que leyó nuestra hermana. Jehová en medio de nosotros está, ¿cierto? Él está en medio de nosotros, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico, dice las Escrituras. Si el Creador se goza en ti, no necesita la aprobación de nadie más. Y hoy vemos gente queriendo ser aprobadas por el mundo. Y hoy vemos tanto TikTok y tanta babosada que sacan en la internet que lo que hace es desviar a nuestros niños, nuestros jóvenes por malos caminos. Cuando el Señor, el Creador, se goza sobre nosotros. No necesitamos más aprobación de nadie más, necesitamos la aprobación de ¿quién? Del Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario, mis amados hermanos. Eso es una farsa lo que usted ve en el Facebook y todas estas cosas que se nos presentan a nosotros, ¿yo no? Que viven una vida espléndida y maravillosa, pero sus hogares están destruidos, que viven contentas y alegría porque se viste con piel cardán y etcétera, y tantas cosas hay ahora, pero toman fármacos depresivos porque tienen depresión y ansiedad, pero en las redes sociales nos muestra que son felices y alegres. Falso.
Gocémonos en el Señor, cantemos himnos de alegría, gocémonos en lo que el Señor dice en su palabra, mis amados hermanos. Por eso el pueblo de Israel solamente canta himnos, ¿de dónde? De los salmos, no más. Solamente ellos entonan los salmos porque ahí está condensado este cantor de los cantores de Israel. Cómo le cantaba al Señor. Estaba cuidando las ovejas, pero estaba inspirado por el Espíritu Santo de Dios, elevando esas oraciones, esas plegarias, por medio de qué, de sus salmos, esas melodías al Creador, mis amados hermanos. Aún en medio del trabajo, lo estoy diciendo, en la madrugada. Cuando estuvo el rey Saúl, que con depresión, porque venía un espíritu de parte de Dios que lo atormentaba, venía aquí en el dulce cantor de Israel, el rey David con su arpa, a entonar melodías, y no dice que Saúl descansaba de esta tormenta, de estos espíritus, y usted entonces viene tormentas a su vida, viene quizás el espíritu a atormentar a nuestros hijos, y corre a donde al espiritista, corre al que lee la Torah, el tarot, y vienen a buscar una cosa y otra cuando vemos que la palabra de Dios nos dice que cantemos cánticos, y eso se disipa. Cantemos himnos y eso se va, ¿sí? Coloque precisamente salmos, coloque melodías en su hogar para que las neblinas, la tiniebla se vaya, se disipe. Pero no, usted quiere traer cosas al mundo. Dios quiere que usted quite las cosas del mundo. De aquí no hay imágenes ni este tipo de cosas. En nuestros hogares no hay imagen, no hay películas de salvajismo, no hay películas de terror. Ahí no hay música que degrada o denigra a la mujer, los hogares, los matrimonios, etcétera, etcétera, mis amados hermanos. ¿Cómo nosotros esperamos recibir la bendición de Dios si estamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos dice en su palabra, mis amados hermanos? Refleja ese amor. Canta tú también sobre otros con palabras de ánimo, esperanza y vida. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Cantémosle ese amor que Dios nos da a nosotros. Cantémosle a otros, digámosle a otros que hay esperanza, que hay vida todavía. ¿Yo no? Vamos a Isaías 49:15. Mire algo hermoso que nos dice la preciosa palabra de Dios en Isaías, capítulo 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta que hace el Señor, ¿cierto? Pero miren lo que dice el Altísimo. Aunque se olvide ella, yo nunca, ¿qué? Me olvidaré de ti, dice. Wow. O sea, lo más apreciado de una mujer, que es cuando da a luz un hijo, ¿cierto? Y que muchas de ellas los desprecia y los deja. Dice, aunque ella haga eso, yo no me olvido de ti. Yo no me olvido de ti. Yo no me olvido de ti, dice el Señor. Igualmente lo que nos dice para que suba el grupo alabanza ya, Salmo 27:10. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, mis amados hermanos. Él está en medio de nosotros. Él se goza, es el Todopoderoso. Él es el gran yo soy, mis amados hermanos. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Salmo capítulo 27, versículo 10, mis amados hermanos. Que tenerlo presente, que Él no nos ha dejado. Él está ahí con nosotros. Nosotros no nos apartamos de Él. Él sigue ahí en el centro. Aunque pasemos en valle de sombra de muerte, Él está ahí con la vara y el cayado. Aunque estemos por el fuego, Él está ahí con nosotros. Aunque pasemos por la tormenta, Él está con nosotros. Aunque pasemos problemas y dificultades en esta tierra, Él está con nosotros. Él está en medio de ti, mis amados hermanos. Porque Él ha prometido esto en su palabra y Él no lo va a dejar de cumplir. Porque Él no es hijo de hombre, ¿sí o no? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios, Él es el gran yo soy.